¿Hacia dónde se dirige el arte moderno? Antes de responder a esto, deberíamos preguntarnos de dónde viene, cuál sería su punto de partida. Y si nos ponemos un poco puntillosos, y aunque suene extravagante y como que nos salimos de los márgenes del tema, podríamos decir que todo empezó en el siglo XIV y en un campo bastante alejado a priori del ámbito artístico. Por entonces, en el siglo XIV, apareció Guillermo de Ockham, diciendo, frente a la opinión generalmente mantenida, que en la realidad no existe lo general, lo universal, el todo. Solo existe lo concreto, lo individual, las partes. No existe, pues, el bosque, sino los árboles concretos. Bosque es un invento de la mente, un flatus vocis, es un soplo de voz. Decía aquel monje que Umberto Eco convirtió en virtual protagonista del Nombre de la Rosa. El todo, el bosque, por ejemplo, es un invento, un concepto creado por la mente, por el cerebro humano. Lo real serían las partes, los fragmentos, lo inmediatamente accesible. En suma, los árboles individuales. Que conste que no estuvo del todo mal, que Ockham reclamase la atención sobre las cosas concretas, destronando así las ideas preestablecidas, las que hacían mirar el mundo como algo ya resuelto, definido e inamovible, encerrado pues en su ser definitivo, como definitivos eran el cielo y la tierra que Dios había creado ya de una vez para siempre. Para el hombre medieval todo estaba decidido de antemano, y a los hombres, que todavía no eran propiamente individuos, solo les quedaba seguir la pauta de lo preestablecido, lo de siempre, la norma, lo general. Bien, pues todo esto empezó a quebrarse cuando el osado de Guillermo de Ockham se atrevió a decir que solo existen los individuos. Casi casi lo mismo que acabaría diciendo Fernando Pessoa en nuestro tiempo cuando afirmó: no hay normas. Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. Y por aquí ya empezamos a poder vislumbrar por qué he metido a Guillermo de Ockham como, reconozco que extraño y lejano, precedente del arte moderno, del arte representado en este caso por Fernando Pessoa. En la parte positiva de esta forma nueva de mirar, que significó el fin de la Edad Media, está el hecho de que se inauguró la atención a las cosas concretas, a los hechos, despojándolos de todos los prejuicios que habían mantenido esas cosas y esos hechos adscritos a una generalización, a una idea predeterminada. Lo mismo ocurrió con los hombres, que empezaron a ser individuos. Siglo y medio más tarde que Guillermo de Ockham apareció Pico de la Mirandola, ya en el Renacimiento, imaginando que Dios le decía al hombre: no te he dado un puesto fijo, ni una imagen peculiar, ni un empleo determinado. Tendrás y poseerás por tu decisión y elección propia aquel puesto, aquella imagen y aquellas tareas que tú quieras. El hombre empezaba a ser libre, a decidir su propio destino. Y frente a un mundo que había estado prefijado en unos moldes inamovibles, empezaba un largo camino en el que fue apareciendo la idea de libertad, de progreso. Se descubrió asimismo el método científico que
partía de la experiencia, de la atención, de la observación a los hechos concretos y no de prejuicios y de ideas preestablecidas. Y comenzó también un largo proceso que vino a significar la traslación de esta nueva perspectiva a los terrenos del arte. Habremos de dejar a un lado el gran punto de inflexión que en este sentido significó Velázquez, al que ya hemos dedicado otro vídeo, pues porque vamos con prisa para acercarnos ya a las últimas expresiones de esa trayectoria artística que, siguiendo las implícitas recomendaciones de Guillermo de Ockham, aunque exacerbándolas, exagerándolas y llevándolas hasta el extremo, pretende llegar a este punto inicial en el que las cosas empezaron a ser cuando todavía no estaban contaminadas entre comillas, por los inventos de la mente, por los flatus vocis, los soplos de voz que decía Guillermo de Ockham, las ideas, por tanto, los conceptos generales, todo aquello que los hombres añadimos a las cosas en sí, las realmente evidentes. El objetivo de los artistas, especialmente a partir de lo que en sentido restringido llamamos modernidad, ha sido de manera prevalente eso que Ortega denominó la deshumanización del arte, desproveyéndolo de todo añadido interpretativo, de toda adherencia mental, humana, es decir, todo lo que según esta manera de mirar moderna, era falseamiento o suplantación de la auténtica realidad. Picasso decía en este sentido: ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros ojos. Y claro está, lo que se ve, la realidad que alcanzan a ver nuestros ojos, es, como en los cuadros cubistas, algo siempre incompleto. Nunca vemos del todo un objeto, solo vemos algunas de sus partes, algunas de sus facetas. Las figuras, los conceptos que vienen a redondear eso que llegamos a ver, se los inventa la mente. Y eso es lo que propone evitar Picasso. Por eso, el cubismo, queriendo reflejar nada más que lo que se ve, pretendió pintar solo fragmentos. De una figura humana, por ejemplo, recoge los fragmentos desunidos que ve un bebé, que es el ser que todavía no le ha dado tiempo a humanizar, a pensar, a interpretar esos fragmentos como partes de un todo. El todo, la figura, es un invento de la mente. A la vista solo están fragmentos de ese todo. Cuando en el bebé la mente todavía no puede intervenir, ve un ojo ahora, una pierna después, una nariz más tarde, no consigue ver una figura completa, para eso tiene que intervenir la mente. Como decía Ortega, el bebé tiene ante sí un caos de impresiones. Kant ya había dicho que la realidad en sí se nos presenta, para empezar, como un caos de sensaciones. Antes de que apareciera el cubismo, ya los impresionistas habían constatado que en ese intento de acceder a la realidad, antes de que la humanicemos, de que añadamos a ella nuestras interpretaciones y conceptos, lo que tenemos a la vista son solo colores. Llamar a esos colores árbol, montaña, persona, son significaciones, conceptos creados por la mente humana. De ahí que el impresionismo tratase de desdibujar las figuras, es decir, las creaciones de la mente, para dejar solo
lo evidente, lo que supuestamente es la realidad primaria, la auténtica realidad, los colores. Por todo esto, pudo decir Ortega, el impresionismo, nacido de una antipatía hacia las cosas, atomiza las formas en puros reflejos. De una jarra, de una faz, de un edificio, pintará solo la masa cromática amorfa. Los surrealistas, mientras tanto, pasaban a considerar que el consciente era el depositario de esos añadidos de la mente y que la auténtica realidad, una vez desconchadas esas adherencias artificiosas, estaba en el inconsciente, allí donde todavía no había intervenido la racionalidad, cuyos productos, los productos del inconsciente, pasaban a ser el objeto de sus representaciones, de las representaciones de los surrealistas. Otra manera más, pues, de deshumanizar el arte. Y prosiguió este empeño de deshumanizar el arte también en la literatura. A la vez, lo hizo en la historia. Se revalorizó así la narración de los hechos concretos, en detrimento de su interpretación, esto es, del intento de encontrar leyes unificadoras detrás de la sucesión de esos hechos. En consecuencia, quedaron desacreditados los grandes relatos y pasaron a prevalecer los microrrelatos, los relatos de asuntos concretos y sin ligazón interpretativa, los hechos, en fin, que no dicen nada más que lo que son en lo inmediato, sin referencias hacia lo que les precede ni hacia alguna clase de finalidad. El Ulises de James Joyce serviría de paradigma a esta manera de narrar los hechos, hechos inconexos que no vienen de ningún lado ni van a ninguna parte. En este descrédito de las interpretaciones, de los intentos de trascender desde lo concreto y particular hacia alguna clase de generalización, de leyes unificadoras, acabó fundamentándose el supuesto de que cualquier interpretación vale igual que las demás. Así que vino el arte conceptual a demostrar esto y a decir que la obra artística es aquello que el artista decide, interpreta que es arte. Se seguía así la pauta establecida por Marcel Duchamp, siguiendo la cual cambió Duchamp la interpretación de lo que normalmente se consideraba como un urinario y pasó a denominarlo, a interpretarlo como fuente. Y no le fue mal con esta manera de ver las cosas, porque esa obra de arte pasó a ser considerada por 500 críticos de arte consultados como la más influyente del siglo XX. Todo se volvía reinterpretable. Piero Manzoni consiguió colar como obra de arte en los más destacados museos, incluido el MoMA de Nueva York, sus 90 tarros de mierda de artista. Uno de esos botes de excrementos se vendió en una subasta en Milán en 2016 por 275.000 euros. Algo parece que siguiendo esta trayectoria hacia la deshumanización del arte se ha salido de madre. Toca constatar que lo que estaba al final de ese camino de desprendimiento de toda interpretación, de toda aportación de la razón, era, lógicamente, el absurdo. Y esto, que ha compartido trayecto con la cultura en general, hasta alcanzar
lo que se ha dado en llamar posmodernismo o modernidad líquida, ha traído consecuencias sobre la salud psíquica de los hombres de este tiempo, de los hombres imbuidos por esta cultura. Veámoslo. Hemos citado antes a Fernando Pessoa, que asimismo escribió un poema en el que decía: el mundo no se hizo para pensar en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para al mirarlo estar de acuerdo. Poema que trata de la misma reflexión que hacía Picasso cuando, como hemos visto, decía: ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros ojos. También habla de lo mismo el poema de Borges, La moneda de hierro. Dice de la moneda en cuestión: su reverso es nadie y nada y sombra y ceguera. Solo es pues la cara que se ve. La otra cara es pensada, no vista, y con un sentido semejante, decía Stéphane Mallarmé, desde el ámbito de la poesía. No escribimos poemas con ideas, sino con palabras. Ver, escribir, pero no pensar, no atender al significado de eso que vemos o escribimos, es la propuesta no sólo de quienes han pretendido deshumanizar el arte, llevarle hacia lo que supuestamente está antes de cualquier interpretación, sino asimismo y a la vez es la propuesta de los desencantados. Podría decirse que de los depresivos. La depresión puede tomar más derroteros que el de la estricta tristeza, aunque Pessoa, por ejemplo, además era una persona triste. María Zambrano, por el contrario, oponiéndose para empezar a Guillermo de Ockham y para terminar a estos últimos tramos del arte contemporáneo, decía que la vida no puede ser vivida sin una idea. Y complementando esta afirmación, también decía que nada es solamente lo que es decir, solamente lo que es evidente, lo que de ello se ve, precisamente aquello a lo que quieren reducir la realidad los artistas de vanguardia. Las cosas, cuando las desnudamos de lo que nosotros les aportamos, cuando en suma nos desinteresamos de ellas, pasan efectivamente a ser sólo lo evidente, el único plano de una moneda de una sola cara, como diría Borges. El mundo pasa a ser sólo lo que es, sin perspectiva de profundidad, sin finalidad, sin horizonte al que ser referido. Y respecto de esto, decía también Zambrano: si este horizonte cayera destruido de repente, nos encontraríamos que lo que estábamos mirando en este momento, por insignificante que fuese, se convertiría en algo terrible, en algo que no nos permitiría ni movernos. Seríamos presa del terror de su presencia. No podemos, pues, mantenernos apegados a sólo lo evidente, a sólo lo presente. Pensar, interpretar las cosas es ponerlas a la luz del ideal hacia el que apuntan, hacia el horizonte. Nosotros mismos somos lo que evidentemente somos, más lo que aspiramos a ser y que no podemos ver, solo pensarlo. Si nos quedamos sin horizonte, seríamos, repito las palabras de Zambrano, presa del terror, de lo que es presente y nada más. Y eso es la depresión, en el arte y en la vida.
Y respecto de la cultura en general, quizás convenga tener en cuenta esto que decía Friedrich Nietzsche. Toda nuestra cultura europea se orienta desde hace tiempo, en medio de una torturada tensión que aumenta década tras década, hacia algo muy parecido a la catástrofe. Incansablemente, violentamente, precipitadamente. Y Ortega y Gasset, valorando la falta de sentido en la que había caído el arte, decía en 1933: hace ya no pocos años advertía yo que el hombre había perdido su fe en el arte y que las dos generaciones últimas tomaron la actitud exasperada de hacer arte con lo que el arte había siempre dejado fuera por inservible, con la última periferia de la vida humana en que ésta confina con la pura imbecilidad, a saber, con los sueños, con los retruécanos y la ecolalia, con la demencia, con las inversiones sexuales, con la puerilidad, con la arbitrariedad como tal. Ya entonces califiqué el arte como l'art d'accommoder le reste, como arte de arreglarse con lo que queda, con el residuo y el detritus. La realidad, en fin, no puede ser entendida al margen de quien la observa. Ahí afuera, como decía Ortega, cuando deshumanizamos lo que vemos, solo queda un caos de impresiones. En resumen, la circunstancia es la circunstancia y yo. Algo que el arte, los artistas, deben acabar entendiendo para salir del caos. Hasta aquí este vídeo sobre la deshumanización del arte y hacia dónde nos dirige, según la perspectiva de Ortega. Hasta un nuevo vídeo, amigos.